Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. El vídeo de hoy es muy especial para nosotros, ya que somos más de 400 suscriptores, y para celebrarlo vamos a realizar el sorteo de la pala que vamos a analizar, totalmente gratuito, por la cara. Así que si todavía no estás suscrito, pulsa el botoncito y suscríbete. Después de la intro os muestro la pala que vamos a analizar, os cuento las pruebas que vamos a realizar con este sensor que tengo en la mano y además qué tenéis que hacer para poder participar en el sorteo. Dentro intro. Y la pala que vamos a analizar y regalar es la J-Hyber Attack 12K, la pala tope de gama de J-Hyber en 2022, que se diseñó con las mismas especificaciones que la anterior pala que usaba Silingo con la marca, pero con una rigidez un poquito mayor. Por lo tanto, entendemos que tanto en salida de bola como en durabilidad se va a comportar de 10. Antes de pasar a las especificaciones técnicas de la pala, quería darle las gracias a J-Hyber Paddle por habernos dejado la pala para que la sorteemos. Os dejo el link de su canal YouTube y en la descripción os dejo el enlace de su página web para que podáis ver tanto las zapatillas como las palas y la ropa que tienen en la línea este 2022 y que seguro que os van a encantar. Y lo más importante, ¿qué tenéis que hacer para participar en el sorteo de esta pala y qué duración va a tener el sorteo? Lo primero, estar suscrito en el canal, y lo segundo, dejar un comentario en este vídeo de por qué os gustaría que os tocara esta J-Hyber. Si os quedáis hasta el final del vídeo, os cuento un truco para que podáis tener más probabilidades de que os pueda tocar la pala. El sorteo tendrá una duración de 14 días desde que se publique el vídeo. Ahora os aparecerá el día y la hora en la que finaliza el sorteo, ya que no sabemos cuándo vamos a publicar el vídeo exactamente. Y ahora sí, vamos con las características de la pala. Que tiene forma de diamante híbrido, con un peso de 375 gramos. El material de la cara de la pala es carbono 12K, con acabado en brillo y rugoso. Lleva una goma EVA de múltiple densidad. Tiene un tacto duro con un balance alto. Y en el vídeo de hoy vamos a pasarle a la pala las pruebas de velocidad y lo compararemos con los datos que obtengamos con la pala del jugador que esté probándola. Utilizaremos un sensor que nos da tanto la velocidad como el efecto que imprimimos a la bola. Vamos con la primera comparativa. Y en la primera comparativa de velocidad en remate contamos con Ismael, que juega en la posición de revés. Su categoría es primera segunda federada y su pala la Babolat Air Viper de 2021, una pala con forma híbrida, con un peso de 355 gramos, de dureza alta. El material de la cara de la pala es carbono 16K y el punto dulce medio. En la primera parte de la comparativa, Isma realizará 10 remates con el sensor y su pala de juego. El sensor nos aportará datos tales como la velocidad de cada golpeo, la velocidad media de todos, el punto de impacto en la pala y el efecto que transmites a la bola. Y en la segunda parte del ejercicio realizará los 10 remates con la Attack 12K y el sensor. De esta manera podremos comparar los datos con los obtenidos anteriormente.
En la comparativa final entre las dos palas sale ganando la Air Viper, tanto en velocidad media como en velocidad máxima. Vamos con la comparativa express con Isma de la J-Hyber Attack 12 y su Babolat Air Viper. Isma, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con esas, me gusta más. Segundo punto, en red, bolas ofensivas. Con esta, tiene un tacto más seco y sale más la bola. Perfecto. Tercer punto a analizar, en fondo de pista. Fondo de pista esta, porque pesa menos y se mueve, es más ágil. Perfecto. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Está muy parejo, pero yo creo que me quedaría con esta, pues estoy más hecho a ella. Perfecto. Y el último punto a analizar, salida de bola. Salida de bola sale más esa. Perfecto. Si la Attack 12K fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene para ti? Para mí, en bolas ofensivas, arriba, en la red, sale mucho esa pala. Perfecto. ¿Y lo peor que tiene? Que me cuesta mucho más manejarla desde atrás. En la segunda comparativa nos ayudará Diego, que juega en la posición de revés, su categoría es Primera Federada y su pala la Set Leopard, una pala con forma de lágrima, con un peso de 375 gramos, dureza media-baja, el material de la cara de la pala es carbono 12K y el punto dulce medio. En la segunda comparativa de velocidad, con Diego, realizaremos la volea rematada y Diego comenzará con su set Leopard. Los datos claves a analizar en la volea rematada serán los mismos que en el remate, la velocidad media y la velocidad máxima. Y en la segunda parte de la comparativa realizaremos la toma de datos con la Attack 12K. De esta manera podremos tener una comparativa real entre los datos de ambas palas. En este enfrentamiento la ganadora es la Attack 12K, tanto en velocidad media como en velocidad máxima, con un amplio margen. Vamos con la comparativa express con Diego de la J-Hyber Attack 12K y su set Leopard. Diego, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la J-Hyber. Con la J-Hyber. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Igual, con esa. En el tercer punto a analizar, fondo de pista. Con la mía. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Las dos, me han gustado las dos. ¿Empate? Sí. Vale. Y quinto punto a analizar, salida de bola. La mía. La tuya. Vale. Si la J-Hyber Attack 12K fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene para ti? La ofensiva, los golpes ofensivos. Vale. ¿Y lo peor? Los defensivos. Vale. Y la última comparativa la realizamos con Ángel, que juega en la posición de revés, su categoría es Junior y su pala la Wilson Velateam, una pala con forma de lágrima, con un peso de 370 gramos, de dureza media, el material de la cara es carbono y el punto dulce medio. Y por último realizaremos el test de velocidad con la volea plana lateral, comenzando primero con su pala, la toma de datos. Acto seguido realizará el test con la Attack 12K y de esta manera cerraremos la comparativa.
Los datos obtenidos por la ATAC 12K son bastante superiores a los que nos arroja la Vela Team. Vamos con la comparativa express con Ángel de la J-Hyber ATAC 12K y su Wilson de vela. Ángel, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Me quedo con la vela. Te quedas con la vela. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Me quedo con la Hyber. Vale. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Me quedo con la vela. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Me quedo con la Hyber. Y el último punto a analizar, salida de bola. Me quedo con la Hyber. Perfecto. Ángel, si la ATAC 12K fuera tu pala, ¿qué es lo más positivo que tiene para ti? La salida de bola, sin duda. ¿Y lo peor? El mango tan largo. Análisis final de esta J-Hyber que tenemos que reconocer que nos ha sorprendido mucho. Vamos con los puntos positivos. El primero, el formato que tiene la pala. Estamos empezando a ver muchas palas en el mercado que tienen el puño largo y la cara de la pala echada hacia la parte de arriba de la misma. Y es algo que nos ha gustado. También nos ha gustado que aunque la pala está ligeramente equilibrada hacia la parte alta, su forma híbrida entre diamante y redonda hace que su punto dulce sea bastante grande y además, aunque no toquemos la bola con la parte alta de la pala, esta va a salir bastante. El tercer punto que destacamos es la salida de bola. La pala es muy reactiva y casi no tienes que hacer esfuerzo para poder acelerar. Y por último, nos ha gustado la durabilidad de la pala. Aunque no hemos jugado muchísimo con ella, le hemos pasado todas las pruebas de velocidad, que no han sido una ni dos bolas, tanto en remate como en voleas, y la pala se ha comportado de 10 y la entregamos tal cual nos la dieron. Y los puntos negativos de la pala, que en este caso solo hemos encontrado dos y dudamos que para muchos jugadores puedan ser puntos negativos. El primero, cuando la bola nos viene rápido, al ser una pala tan reactiva nos cuesta un poco de trabajo controlar la bola. Y el segundo, al jugar con la pala nos hemos dado cuenta que la parte central de la misma refleja. Para el jugador que juegue con ella es cuestión de acostumbrarse, pero para su compañero y para los rivales habría que verlo. Y para cerrar, ¿a qué jugadores va destinada esta ATAC 12K? Pues a jugadores que busquen una pala que les pueda ayudar en la aceleración de bola, a jugadores que busquen una pala que en conjunto funcione bien tanto en fondo de pista como en red, contando que en red le vais a sacar mucho más partido a la misma, y a jugadores que busquen una pala que tenga un punto de impacto lejos de la mano, pero que tenga un punto dulce amplio. Y como os habéis quedado hasta el final, para poder tener más posibilidades de que os toque la pala, podéis hacer hasta 10 comentarios contándonos por qué queréis que os toque la pala, cuál es la sección del canal que os gusta más o qué pala queréis que analicemos en el próximo vídeo. Una vez que termine el plazo, grabaremos el sorteo y os dejaremos el enlace para que podáis ver tanto el ganador como los reservas. Si el ganador no cumple cualquiera de las dos normas que hemos puesto, o no estar suscrito o haber hecho más de 10 comentarios, la pala pasará al siguiente reserva. Muchas gracias por seguir apoyando el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.